El domingo 24 de mayo del 2014 fue un día sin mayor sobresalto para Blessy, una mujer filipina de 56 años, que como todo el resto de los días, se dirigió a su trabajo en una oficina de seguros donde estuvo hasta las 7 de la tarde. Normalmente su horario laboral era hasta las 5, pero ante el pedido de sus jefes, había accedido a hacer un par de horas extra. Esa simple diferencia en su día hizo que toda su rutina cambiara. La compañera de trabajo que siempre la dejaba en casa con su auto, esa tarde salió antes y por lo tanto Blessy se vio obligada a volver a su hogar en transporte público. Cuando salió de la oficina, se dirigió a la parada del autobús ubicada en Lower Albert Street, donde se tomó la línea 973 hasta Big Deal Road. Tenía que caminar únicamente unos 700 metros desde donde se había bajado hasta su casa. Una caminata de 5 minutos como mucho. Sin embargo, Blessy nunca llegó a su casa. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Blessy se había mudado a Nueva Zelanda 10 años atrás junto a su familia conformada por Antonio, su esposo, al que había conocido siendo apenas 2 adolescentes en su ciudad natal, Ceba, y los 3 hijos que había tenido con él, llamados Bea, Vincent y John. Juntos habían decidido abandonar las Filipinas para buscar una mejor vida y la verdad lo habían conseguido en Auckland. Se habían adaptado increíblemente bien a su nuevo país. Antonio y Blessy habían conseguido buenos trabajos, los que le permitía darle una mejor vida a sus hijos. Pero más allá de la mejoría económica que al emigrar les había permitido a toda la familia disfrutar de Nueva Zelanda por su cultura, su libertad y la cantidad de opciones que tenía. En específico, Blessy adoraba la amabilidad de la gente, además de la naturaleza del lugar. Le encantaba pasar horas explorando la ciudad o perdiéndose entre sus zonas verdes. La familia Cotinco era demasiado feliz en Auckland, y sin embargo, de pronto, en 2014, todo cambió. Quien se dio cuenta de que Blessy no había vuelto a casa fue su hija Bea, ya que su esposo Antonio se había ido unos días antes a un viaje de trabajo que lo mantendría fuera de casa hasta el 15 de junio. Bea, que trabajaba de noche, volvió a la casa familiar alrededor de las 3:15 de la madrugada y de forma inmediata notó que su madre no estaba allí. Toda la casa estaba a oscuras y las pertenencias de Blessy con su bolso y su abrigo no estaban donde solía dejarlas, por lo que confundida decidió ir a la habitación de sus padres donde tampoco halló a su madre. Un tanto preocupada por la ausencia, Bea llamó a sus hermanos para preguntarles si había ido donde podía estar su madre, pero tampoco sabían dónde podía estar. Blessy tenía unos cuantos amigos en Auckland, por lo que no era raro que saliera a cenar o a divertirse con ellos, pero a Bea le resultaba extremadamente raro que su madre no les hubiese hecho saber que ella salía. Esperó un par de horas antes de las 6 de la mañana para decidir abrir la aplicación Find My iPhone. Tras averiguar la ubicación de su madre, o al menos su celular, fue gracias a esto que descubrió que el celular de su madre se encontraba únicamente a menos de 100 metros de su casa, a un lado de la ruta Salisbury. Cada vez más preocupada por lo extraño de la situación, Bea salió de su casa para dirigirse al lugar donde Find My iPhone le indicaba que el celular de su madre se encontraba. Lo que encontró allí fue todavía más confuso. Efectivamente, el teléfono de Blessy estaba allí entre el pasto, pero además de eso, encontró los zapatos de su madre y el tupper que usaba para llevar el almuerzo a su trabajo. Sin demora, Bea llamó a la policía, segura de que algo malo le había pasado a su madre. La policía llegó al lugar poco después, comenzando a examinar la zona de inmediato y encontrando en las cercanías diferentes pertenencias de Blessy. El hecho de que sus cosas estuvieran esparcidas por toda la zona le hizo pensar que estaba frente a un caso del conductor en fuga. Según esta teoría, algún auto había atropellado a Blessy y había huido del lugar. La mujer podría estar herida y desorientada, caminando por ahí sin saber a dónde ir o quién era. Al menos esto era lo que pensaba la policía. Pero cuando comenzaron a interrogar a los vecinos en búsqueda de alguien que pudiera haber oído o visto al respecto al accidente automovilístico, su teoría quedó completamente descartada. Un adolescente que vivía cerca de donde habían hallado las cosas de Blessy declaró haber escuchado el grito de una mujer más o menos a la misma hora que su iPhone demostraba que había llegado a la parada del autobús en Birkey Road. Otro de los vecinos afirmó haber visto cómo un auto BMW había adelantado al autobús del que Blessy había bajado, lo que llamó la atención de la policía, quien buscó para ponerse en contacto con su dueño, un joven de 28 años llamado Tony Douglas Robertson, al que interrogaron casi de inmediato. Tony no era un desconocido para la policía de Auckland. Por el contrario, era un reconocido criminal sexual conocido no solo por los abusos a mujeres, sino también por raptarlas, motivo por lo cual había ido a prisión. Había salido en libertad únicamente 5 meses antes con varias medidas de seguridad que debía cumplir. Tenía una tobillera con un GPS mediante la cual lo monitoreaban 24 horas, además de un toque de queda. No podía estar fuera de su casa después de las 20 horas y no podía salir de ella antes de las 6 de la mañana del día siguiente.
Cuando lo interrogaron sobre Bessie, el joven indicó que no conocía a la mujer ni tenía idea de lo que había sucedido con ella, pero dados sus antecedentes, la policía decidió verificar los registros de su tobillera de seguridad para confirmar su historia. Gracias a ello, pudieron determinar que Tony había estado en la misma zona que Blessy a la misma hora. Pero además, descubrieron que durante el 24 de mayo, Tony había ido en el cementerio de Deathsdale y después había vuelto al mismo lugar al día siguiente. Había algo sospechoso alrededor de los movimientos de Tony, por lo que la policía abandonó por completo su hipótesis anterior y empezó a centrarse en el joven agresor sexual. Fue por eso que una decena de oficiales policiales fueron enviados al cementerio de Eastdale, con perros de búsqueda entrenados para buscar cualquier rastro de Blessy. La búsqueda se llevó a cabo durante 2 días antes de que se encontrara bajo un árbol de pino el cuerpo sin vida de la mujer. Estaba envuelto en una sábana y escondido por hojas y escombros del lugar. Cuando el forense llegó a la escena, determinó que había fallecido a raíz de las varias puñaladas que presentaba en el cuerpo. Además, pudo comprobar que había sido abusada de manera especialmente cruel. Teniendo los registros que demostraban que Tony había estado 2 días en ese lugar, la policía lo arrestó por el abuso y homicidio de Blessy Gotinko. Tony siguió manteniendo su inocencia mientras la fiscalía continuaba investigando los hechos. La investigación y sus avances se dieron a conocer en la corte, cuando la fiscalía presentó el testimonio del adolescente que había escuchado a una mujer gritar alrededor de las 19:30 del 24 de mayo en conjunto con el de otros vecinos que afirmaron ver un auto con las características del que tenía Tony manejar a toda velocidad por la calle. Según la fiscalía, Tony estacionó su auto poco después en la parada del autobús en la que Blessy se había bajado y allí la hizo entrar a la fuerza a la parte trasera de su auto, conduciendo hasta su apartamento con toda rapidez para llegar antes de las 20, cuando su toque de queda comenzaba. Una vez que había estacionado su vehículo en el garaje en la parte trasera de su casa, Tony dio un inicio salvaje al ataque, abusando de Blessy en el auto y apuñalándola ahí mismo, cortándole la garganta posteriormente. Dada la cantidad de heridas que Blessy presentaba, era complicado determinar cuál había sido la herida fatal que había provocado la muerte de la mujer, pero según lo que declaró el médico forense Carl Winger, probablemente se debió a una combinación de las puñaladas, asfixia y otros traumatismos no identificados. El informe de la autopsia demostraba que tenía señales de asfixia mecánica, es decir, de haber sido estrangulada por alguien con moretones en su cuello y sus tiroides quebradas. Una de las declaraciones más importantes realizadas por el Dr. Winger fue afirmar que el ADN de Tony coincidía completamente con el rastro de semen encontrado en el cuerpo de Blessy. Para la fiscalía no había dudas de que él era el culpable. Pero esa no fue la única evidencia que presentaron para demostrar su hipótesis. La fiscalía también usó los registros obtenidos de la tobillera de vigilancia. Según su interpretación, Tony había ido el día 24 de mayo al cementerio previo a los hechos para encontrar un buen lugar en donde esconder el cuerpo y tras encontrarlo, se dispuso a llevar a cabo el homicidio. Escondió el cuerpo de Blessy en el lugar que había visto previamente el día anterior. Como si esto no fuera suficiente, se comprobó que el BMW de Tony había rastros de sangre además de un cuchillo con rastros de sangre que coincidían con el de la víctima. En el auto se habían contrastado además varios cortes en el cuello de los asientos y otros tipos de daño que podrían corresponder al ataque. La evidencia contra Tony no era solo cuantiosa, sino también clara, pero aún así la defensa intentó explicarla. Según su versión, el acusado se había atropellado a Blessy sin querer y el hecho de que había generado tanto impacto que la hirió en un intento de hacer parecer que todo había sido un ataque fortuito. Según la historia que planteaban, todas las heridas habían sido realizadas cuando Blessy ya estaba sin vida, aunque la evidencia biológica demostraba lo contrario. Tony declaró que la única razón por la que había subido a Blessy a su auto era porque estaba cerca de pasar su toque de queda y aseguró que las veces que había ido al cementerio lo había hecho en un intento de comprar drogas. Afirmó que no había abusado de Blessy y que las muestras de ADN suyas que habían encontrado en su cuerpo se debían a la contaminación por mal actuar de la policía. De más está que ni el juez ni el jurado creyeron nada de lo que Tony había declarado y lo encontraron culpable tanto del abuso como del homicidio, por lo que se sentenció a cadena perpetua, debiendo cumplir sí o sí un periodo de 24 años antes de poder ser elegible para la libertad condicional. Lo más triste de este caso es que podría haber sido totalmente evitable si la justicia no le hubiese dado la libertad en diciembre de 2013. ¿No crees? La vida de Hallie Anderson estaba en uno de sus mejores momentos. Con 22 años se encontraba cursando su último año de estudios terciarios como enfermera en Binghamton, una universidad de Nueva York. Además de estar ya en su tercer y último año, Hallie tenía asegurado ya un trabajo en la guardia de emergencias de un hospital ubicado en Long Island. Realmente no podía ir mejor para la chica, quien de todas formas no quería adelantarse y por eso se había dispuesto a disfrutar de aquel último año con el grupo de amigos que había formado durante ese tiempo en la universidad.
El martes 8 de marzo de 2018 fue una de las noches en las que Haley disfrutaba con sus amigos, pasando horas con sus amigos y compañeros de habitación, jugando juegos de mesa con ellos y tomando, hasta que se hicieron pasadas las 4 de la mañana y decidieron ir a acostarse. Cuando Josie Martin, una de sus compañeras de habitación, se despertó después de unas horas, se dio cuenta de que Haley no estaba en su cama ni en ningún otro lado de la habitación. Pero la verdad no le dio demasiada atención. Todos eran adultos y tenían sus propias cosas que hacer, por lo que simplemente supuso que su amiga había salido a hacer algún tipo de pendiente. Su ausencia comenzó a preocuparle unas cuantas horas después, cuando Haley no se presentó al bar al que iban a encontrarse con otros amigos. Llevaba todo el día sin saber de la estudiante de enfermería y cuando revisó sus redes sociales notó que esta tampoco había estado activa en ellas, lo que realmente era raro. Confundida decidió escribirle para averiguar si estaba todo bien, y al no recibir respuesta ninguna intentó llamarla dando con que su celular estaba apagado o fuera de servicio, algo que era igual de extraño que el anterior. Cada vez más preocupada, Josie le comentó su preocupación a otra de sus amigas y juntas rastrearon el celular de Haley, descubriendo que se encontraba en una casa ubicada en la calle Oak Street. La dirección no le resultaba desconocida, sino que por el contrario sabían con exactitud quién vivía allí: Orlando III. Orlando era compañero de carrera de Haley, pero en realidad mucho más que eso. Durante año y medio, él y Haley habían estado saliendo. Lo extraño era que desde hacía ya un buen tiempo no había relación entre ellos, por lo que Josie y otra de sus amigas, Michelle Topali, decidieron dirigirse a la casa de Orlando para asegurarse de que su amiga estuviera bien. Algo les daba mala espina. Las dos chicas se dirigieron a la casa del joven y golpearon la puerta, aunque nadie les abrió. El auto de Orlando estaba estacionado fuera de la casa, pero las luces estaban apagadas, como si nadie estuviera en la casa, pero Josie y Michelle sabían con exactitud que el teléfono de Haley estaba ahí dentro, por lo que no iban a irse sin más. Dispuestas a entender qué estaba pasando, recorrieron las afueras de la casa hasta notar una ventana abierta, y sin siquiera dudarlo, Josie ayudó a Michelle a entrar antes de hacerlo ella misma. Habían entrado directamente a la habitación de Orlando, y lo que descubrieron cuando se dieron la vuelta les marcó por el resto de su vida. En la cama, tapada bajo las sábanas y frazadas, se encontraba Haley completamente pálida. Aterradas, las chicas llamaron a 911, quienes enviaron tanto a la policía como una ambulancia a la casa, ya que las amigas de Haley habían sido incapaces de determinar si su amiga seguía o no con vida. Fue la policía quien confirmó que Haley estaba sin vida y que presentaba claras señales de haber sido estrangulada. El principal sospechoso era claramente el dueño de la casa, que parecía haber desaparecido de la faz de la tierra. La investigación permitió a los detectives conocer la verdad de la relación entre los dos estudiantes de enfermería. 6 meses antes del fatídico día, Haley había terminado su relación con Orlando, ya que no estaba interesada en formar una relación. Por el contrario, Haley no deseaba atarse a nadie, pero eso no quería dejar de ser amiga de Orlando. Pero esto no duró demasiado. El 15 de diciembre de 2017, poco después de haberse separado, Haley y Orlando coincidieron en una fiesta en la que más tarde se vio como el chico le gritaba agresivamente a la rubia. Se había enterado de que Haley había vuelto con su exnovio, Kevin Ocampo, y aquello lo había enfurecido. Esa noche, Kevin y Haley fueron juntos a la fiesta y pasaron la noche en la habitación de la chica. Cuando a la mañana siguiente, Kevin dejó la habitación para ir a sus clases, notó que las ruedas del auto de su novia estaban pinchadas. Ambos estaban convencidos de que aquello era obra de Orlando, por lo que Haley no dudó en reportar el hecho a la policía. Si bien Orlando quiso mantener su inocencia, la verdad es que todo apuntaba a él. Lo único que lo salvó de ser acusado de cargos de felonía fue la propia Haley, quien decidió no presentar cargos para no afectar la beca de su amigo. Ese acto de amabilidad no sería apreciado y bondad no sería apreciada por Orlando, quien en su lugar dio inicio a una serie de acciones todavía peores. Empezó a llamarla a todas horas o a aparecer en la habitación que compartía con sus amigas sin avisar previamente. Incluso vigilaba sus movimientos y pese a todos sus amigos que le indicaban que era hora de alejarse de él, Haley ni siquiera así dejó de ser amable con él o dejó de hablarle. No quería que Orlando se sintiera ignorado o abandonado, y eso le acabó costando la vida. La policía no tenía dudas de que Orlando fuese el responsable de esto, pero necesitaban determinar cómo había sido que Haley había acabado en la casa del joven después de terminar de jugar a juegos de mesa con sus amigos hasta las 4 de la mañana. Para hacerlo, accedieron a las distintas cámaras de vigilancia cercanas donde estaban ubicadas en la casa de Orlando. Las grabaciones mostraban a los dos jóvenes entrando al hogar del primero. Haley no parecía estar yendo contra su voluntad, sino todo lo contrario. Sin embargo, unas horas más tarde las grabaciones mostraban a Orlando saliendo de la casa y tirando la basura.
Siguiendo su camino, gracias a las cámaras de la zona, pudieron determinar cómo se dirigía a una farmacia en la que compró 2 tipos de somníferos diferentes y volvió a su casa. 7 horas más tarde, las grabaciones volvían a mostrar a Orlando saliendo de su casa para entrar al sótano de la misma. Cuando la policía examinó esa habitación, encontraron un gancho y cuerdas, además de sangre, en todo el piso. Además de una nota en español que decía: «Realmente lo siento, nunca creí que fuera capaz de hacer esto. Papá, te voy a ver pronto». Parecía que Orlando había intentado quitarse la vida en esa habitación. Su padre había fallecido 5 años antes, por lo que la referencia a él confirmaba las sospechas de la policía. Aquello era una nota de suicidio, pero parecía ser también una confesión. Vigilando el resto del material de las cámaras, la policía descubrió que horas después Orlando abandonó su casa por 3ª vez, en esa ocasión con una maleta. Rastreando sus movimientos por diferentes medios, fueron capaces de confirmar que se había dirigido al aeropuerto internacional JF Kennedy, donde tomó un vuelo a Nicaragua, su país natal, donde vivía su madre. Orlando tenía doble nacionalidad, había nacido en Nicaragua y por lo tanto las autoridades de ese país no tenían obligación de extraditarlo a Estados Unidos. Sin embargo, las autoridades norteamericanas decidieron acusarlo de homicidio en 2º grado, con la esperanza de que el peso de ese cargo hiciera que Nicaragua lo extraditara para tenerle el juicio. Las autoridades de Nicaragua estaban al tanto de los cargos y lo que había hecho en Nueva York, por lo que inmediatamente pusieron sus esfuerzos en buscar dónde estaba Orlando. 5 días después, lo hallaron en un hospital en la ciudad de León. Había concurrido para recibir atención médica por las heridas que se había autoinfligido en su intento fallido de quitarse la vida. Desde ese momento, comenzó un largo ida y vuelta de procesos administrativos legales entre las autoridades de los 2 países. Intercambian evidencias, pedidos de extradición y demás. Finalmente, un año después de la muerte de Haley, las autoridades de Nicaragua hicieron oficial los cargos contra Orlando también en su país, comenzando así su juicio. El juicio se llevó a cabo en Nicaragua pese al descontento de la familia y las autoridades de Estados Unidos. En su país, Orlando fue acusado de femicidio, un cargo que no existe formalmente en el país donde se había cometido los hechos. Otra de las diferencias era la forma en la que el juicio se celebraba. En Nicaragua, como en otros tantos países del mundo, no existe un jurado, sino la decisión es tomada únicamente por el juez, lo que a las autoridades estadounidenses significaba una desventaja. Mientras que la fiscalía afirmó que la muerte de Haley se debía a un ataque de celos por parte de Orlando, su defensa argumentó que todo había sido involuntario, producto de la ingesta del alcohol que había inducido al joven a un estado de locura temporal. Según ellos, Orlando no recordaba haber tenido nada que ver con ese crimen, solo replantearse con una dura resaca junto al cuerpo sin vida de Haley. El juez a cargo del juicio no creyó ninguna de las evidencias proporcionadas por la defensa del acusado y terminó dándole la condena más alta estipulada para un caso de femicidio: 30 años. La defensa intentó apelar esa decisión varias veces, argumentando que el cargo original era de homicidio en 2º grado, por el que la pena en Estados Unidos era mucho menor a 30 años. Pero nuevamente, esto no fue otorgado. Después de todo esto, Orlando había bajado a Nicaragua buscando refugio, huyendo del juicio y las consecuencias en Estados Unidos, por lo que no tenía sentido que después de conocer su condena, quisiera ser juzgado allí. Si por alguna razón Orlando sale de prisión y decide volver a Estados Unidos, allí deberá enfrentar, sin importar el tiempo que haya pasado, un juicio por el homicidio en 2º grado de Haley. El miércoles 5 de septiembre de 2017 era el primer día de clases en todo Estados Unidos. Y no solo los alumnos estaban emocionados, profesores como Laura Wallen estaban ansiosos de reencontrarse con sus alumnos y volver a trabajar. En su caso, por ejemplo, la mujer de 31 años llevaba meses planificando sus primeras clases. A la emoción normal que Laura sentía por volver a su trabajo, se agregaba la ansiedad de iniciar un trabajo nuevo. Ese día daría clases por primera vez en Wild Lake High School, en Onley, Maryland. Por eso, cuando las autoridades del colegio llamaron a los familiares de Laura para preguntar por qué no había ido a trabajar, supieron de forma inmediata que algo no iba bien. No tenía sentido que faltara el día que esperaba con más ansias desde hacía semanas, por lo que su familia se preocupó de inmediato y llamó a la policía, pidiéndole que se aseguraran de que todo estuviera bien en la casa. Y eso hicieron. La policía se dirigió a la casa de Laura, pero esta parecía vacía. No había señales de que la profesora estuviera en casa, pero tampoco que hubiese habido algún tipo de lucha o problema en el lugar. Sin embargo, al enterarse de que Laura estaba embarazada de 4 meses, decidieron ahondar un poco más y comunicarse con el novio de la chica, Tyler Tessie, quien afirmó no tener ni idea de dónde estaba su novia. Ante la falta de respuesta sobre el paradero de la mujer, la policía decidió iniciar una búsqueda por la ciudad para encontrar su vehículo, un Ford Escape blanco de 2011.
estacionado en un complejo de apartamentos frente a la segunda que trabajaba Laura, lo que parecía indicar que algo había sucedido cuando bajó su auto. Los equipos de búsqueda se centraron en esa zona, mientras que decenas de voluntarios, entre los que estaban involucrados los padres y el novio de Laura, empezaron a papelar la ciudad con folletos de búsqueda con el rostro de la chica. Además de participar de forma activa en la búsqueda, tanto los padres de Laura aparecieron en unas cuantas ocasiones en televisión nacional para dar a conocer el caso, pidiendo en cualquier persona que pudiera tener información se acercara a ellos e incluso ofreciendo una recompensa para quien lo hiciera. Tyler acompañó a sus suegros en una de esas entrevistas y allí contó sobre su relación con Laura. Contó que la conocía hacía 10 años y aprovechó el espacio para enviarle un mensaje directamente a su novia. Laura, si estás escuchando esto, no importa qué pasó, no importa qué tipo de problema estés, no hay nada que no podamos arreglar juntos. Hay muchísima gente que te extraña, muchísima gente que te está buscando. No estamos durmiendo ni comiendo, solo estamos buscándote y rezando para que estés segura. Pese a ese sentido mensaje, la policía como familia de Laura sentían fuertes sospechas sobre Tyler, por lo que se volvió a interrogar varias veces, y si bien en un principio mantuvo que no tenía ni idea de lo que había sucedido con Laura, después de ser un poco presionado dio una versión bastante extraña. Según él, Laura se había acercado a él pidiéndole ayuda para desaparecer, ya que supuestamente le había confesado estar embarazada de uno de sus estudiantes. Según Tyler, Laura estaba extremadamente preocupada por cómo afectaría su carrera. Desesperada y sin idea de qué hacer, fue mientras que recurrió a su novio para que la ayudara a desaparecer y la encubriera. La historia de por sí era poco creíble. No sonaba algo que Laura haría, pero Tyler se mantuvo firme en su historia. Aunque esta quedaría desmentida solo un par de días después, cuando la policía comenzó a revisar más atentamente los movimientos de Tyler previos y posteriores a la última vez que habían visto a Laura. Fue así como descubrieron que el hombre había estado visitando un área boscosa en Damascus. Les constaba que Tyler había visitado más de una vez el lugar en el último tiempo, pero no sabían por qué, y eso les resultaba sospechoso, por lo que decidieron ir a investigar la zona. Allí encontraron una zona en la que parecía que acababan de cavar. Con cada vez más sospechas, la policía solicitó la ayuda de equipos especializados con perros de búsqueda y gracias a estos fueron capaces de discernir el lugar exacto en el que había cavado una tumba. Lamentablemente, dentro de ella estaba el cuerpo sin vida de Laura. La posterior autopsia reveló que había recibido un disparo en la parte trasera de su cabeza. Con eso no definía quién la había disparado, cuándo o por qué. Con el hallazgo del cuerpo la investigación se hizo todavía más intensa, sobre todo alrededor de Tyler. Después de todo estaban convencidos de que él había sido el último en verla con vida. La policía podía confirmar con seguridad que Laura había estado con vida el 1 de septiembre, pues ese día había visto a su familia. Gracias al testimonio de la hermana de Laura, supieron que ésta le había escrito al día siguiente, es decir, el día 2 de septiembre, contándole que había estado yendo un viaje de carretera por Tyler. En específico, el mensaje que había enviado su hermana decía lo siguiente: Tyler me está llevando a una aventura por el país, no estoy muy segura de por qué. Con este mensaje la policía decidió verificar los últimos movimientos realizados con la tarjeta de débito de Laura, descubriendo que la última compra se había hecho ese mismo día entre las 8 y las 9:30 de la noche en una gasolinera cercana a su casa en Only. Sin dudarlo, la policía se dirigió a la tienda para consultar si tenían cámaras de seguridad, y al revisarlas se pudo confirmar que Laura no había estado sola en la tienda, sino en compañía de Tyler. Si bien las sospechas cada vez más argumentadas, a la policía todavía le faltaba algo fundamental para poder explicar el crimen, un motivo. ¿Por qué Tyler podía desear que su novia estuviera muerta? Para ello, la policía debió interrogar e investigar de manera más exhaustiva al entorno de la pareja, y si bien esto implicó que la investigación se volviera más larga y compleja, también permitió descubrir un secreto que daría sentido a todo lo sucedido. Todo el mundo que los conocía sabía que su relación no era muy buena como Tyler había querido dejar ver en los medios de comunicación. Desde que se habían conocido 10 años atrás, su relación constantemente iba y volvía, es decir, se peleaban, se reconciliaban y se volvían a pelear, era un ciclo de no acabar. En 2012, en uno de esos periodos en los que había separado a Tyler, se había reconocido con otra mujer con la que estuvo saliendo, llegando incluso a mudarse con esta chica. Cuando volvió con Laura, no abandonó a la otra mujer, mantuvo las dos relaciones de forma paralela sin que supieran una de la otra. Cuando Laura le comunicó a su familia que esperaba un bebé de Tyler, sus padres no pudieron evitar preocuparse. Para aquellas alturas, el rumor de que Tyler tenía un amante era conocido por todo el entorno y Mark Wallen le inquirió sobre esto directamente. Tyler le prometió que había dejado a la otra mujer hacía años e incluso le mostró un anillo de compromiso, prometiendo que haría las cosas bien con su hija esta vez.
Sin embargo, el anillo que le mostró Mark nunca fue para su hija, sino para la otra mujer. Con ese mismo anillo, Tyler le pidió matrimonio a su amante, quien, ajena a la existencia de Laura y su embarazo, aceptó, comenzando los preparativos de su boda para unos meses más adelante, exactamente un mes después de que Laura diese a luz a su bebé. La investigación policial dio a conocer que el último tiempo antes de los hechos, Laura había empezado a dudar de la fidelidad del padre de su hijo. Días antes de su muerte, el 28 de agosto, Laura le escribió directamente al amante de Tyler, preguntándole si podían encontrarse. Es importante que aclaremos algunas cosas. Imagino que si tú estuvieras en mi posición también querrías respuestas. Pero no estoy buscando conflicto, únicamente estoy buscando una explicación de mujer a mujer. Para la policía era probable que Tyler se hubiese enterado de esta interacción y como resultado comenzara a planear la muerte de Laura. Convencido de que su amante, de que Laura estaba obsesionada con él y era simplemente una acosadora, de hecho, entre los mensajes que intercambiaron con su amante se halló uno en el que Tyler directamente expresaba su deseo de asesinar a Laura. Engañando a Laura con la idea de buscar un terreno que comprar, Tyler la condujo a una zona bastante desierta donde él antes había trabajado en una granja. El día 2, cuando Laura le envió el mensaje a su hermana, únicamente le mostró el lugar para volver a llevarla al día siguiente, el 3, cuando llevó a cabo su plan. Si bien había enviado mensajes desde el celular de Laura posterior a ese momento, los detectives estaban seguros de que había sido Tyler intentando crear coartadas para que después sus declaraciones tuvieran sentido. Por ejemplo, el día 3, había un mensaje especialmente raro enviado a la hermana de Laura en el que decía: «Estoy 55% segura de que Tyler no es el padre. Voy a intentar conseguir hacerme un test». El mensaje no solo era raro, sino que coincidía con nada con lo que Laura le había dicho a su familia con anterioridad. No tenía nada de sentido. Con las pruebas suficientes para hacerlo, la policía arrestó a Tyler acusándolo de homicidio en primer grado, pero también de obstrucción a la justicia, manipulación de evidencias y falsas declaraciones. En un principio, Tyler negó tener algo que ver con la muerte de Laura, pero tras varias horas de declaraciones admitió ser el responsable. Aunque dio varias versiones, en la primera historia que contó afirmó haber actuado en defensa propia. Según él, el día 4 de septiembre él y Laura habían tenido una discusión en la que ella había perdido todo el control. Histérica y en llanto, había tomado un par de tijeras y había querido atacarlo con ellas, pero antes de lograrlo colapsó y cayó al piso. En ese entonces, Tyler dijo creer que su novia estaba muerta, y estando en pánico, fue la que subió su auto y decidió enterrarla en medio de la zona despoblada. Su historia no tenía nada de sentido. ¿Por qué no había querido llamar a emergencias? Y todavía más importante, ¿por qué entonces la autopsia había revelado que Laura tenía una herida de bala? Tyler respondió que había disparado contra ella mientras la enterraba solo para asegurarse de que estuviera sin vida y evitar enterrarla con vida, lo que todavía tenía menos sentido. Poco después, volvió a cambiar su historia. Dijo que un hombre afroamericano había entrado a la casa de Laura y los había secuestrado a ambos, obligándole a él a conducir hasta Damascus, donde el hombre le disparó. Cuando la policía quiso saber por qué no había resultado herido Tyler, explicó que había sido porque le había rogado al secuestrador que le perdonara la vida. Sus historias no tenían nada de sentido y la fiscalía lo sabía. Tyler había vivido dos vidas paralelas durante años, y cuando Laura hizo que se cruzaran, Tyler se desesperó y en vez de afrontar las consecuencias de lo que había hecho, decidió planear el homicidio de Laura. La fiscalía tenía un caso sólido que presentar a los tribunales. Tenía evidencias suficientes para pedir la prisión perpetua sin posibilidad de libertad condicional, pero nunca tuvieron la oportunidad de llevar el caso a juicio. Unas horas antes de que la audiencia comenzara, a las 5 de la mañana del 7 de septiembre de 2018, un año antes de la muerte de Laura, se halló a Tyler sin vida en su celda en la correccional Montgomery, ubicada en Rockville, en Maryland. Sobre su cama dejó 5 notas de suicidio. Nicholas había nacido el 11 de septiembre de 1996 en Thompson, Manitoba, en Canadá, donde todavía vivía 18 años después cuando los hechos sucedieron en septiembre de 2015. Eran sus últimos días de vacaciones antes de que empezaran las clases de su último año en la secundaria, por lo que quería aprovechar esos últimos días libres que tenía. El 8 de septiembre de 2015, a solo unos días de su cumpleaños, acordó mediante mensajes de texto encontrarse con un amigo a las 22:30 de la noche, prometiendo a su madre no demorar demasiado. Esa fue la última vez que la familia lo vería con vida. Nicholas se encontró con su amigo un par de minutos después y estuvo junto a él 20 minutos, ya que Nicholas no quería tener problemas con sus padres. Junto a su amigo hicieron la mitad del camino juntos, separándose alrededor de las 22:50, pero Nicholas no fue directamente a su casa, sino que permitió desviarse para pasar un poco por el centro de la ciudad. Durante 20 minutos el chico estuvo paseándose mientras intercambiaba mensajes con sus amigos, pero de pronto a las 23:10 dejó de contestar.
A la mañana siguiente, 9 de septiembre, la madre de Nicholas salió de casa bastante antes que su hijo se despertara, así que le dejó sobre la mesa dinero para que se comprara el almuerzo. Cuando a la tarde volvió de su trabajo, el dinero seguía allí. En un principio no le preocupó, supuso que su hijo no había visto el dinero y simplemente había salido sin él de casa. Sin embargo, las horas siguieron pasando sin que tuviera noticias de Nicholas y aquello empezó a preocuparla. Tras varios intentos fallidos de comunicarse con su hijo, la madre de Nicholas decidió hablar con los amigos de su hijo, aunque estos tampoco sabían dónde estaba el adolescente. Cada vez más preocupada, ella y su esposo decidieron denunciar su desaparición esa misma noche. Tanto la policía como la comunidad de vecinos, amigos y familiares de Nicholas iniciaron su búsqueda, pero pese a sus esfuerzos, no hallaron ningún tipo de señal o indicio sobre dónde podía estar el chico. Parecía que Nicholas se había esfumado de la faz de la tierra. La falta de información era tanta que en noviembre de ese año la familia decidió ofrecer una recompensa de $20,000 para que pudiera brindar algo de información, pero esto tampoco tuvo éxito. Para inicios de 2016, la investigación seguía igual de estancada que al principio, por lo que la familia recaudó dinero de distintas formas hasta alcanzar la suma de $50,000 para la recompensa en abril de 2016. Ese mismo mes, la primera pista llegó a la policía. Varios estudiantes del secundario al que Nicholas asistía habían escuchado a Justin Baker, otro estudiante, hablando sobre la muerte de Nicholas, incluso cuando nadie había determinado que el chico hubiese perdido la vida. Cuando la policía entrevistó a Justin, este aseguró que podría encontrar el cuerpo de Nicholas en una zona boscosa junto a unos postes de electricidad. La policía decidió buscar en la zona indicada de inmediato. Tras unos cuantos días de búsqueda, el 26 de abril de 2016 descubrieron un cráneo humano. Tenía 6 fracturas y múltiples traumatismos. Gracias a los registros dentales del cráneo pudieron confirmar que pertenecía a Nicholas. ¿Pero qué había pasado con él? ¿Había sido Justin el responsable? Tras varias horas de interrogatorio, Justin le contó a los detectives que la noche en la que Nicholas desapareció, él no había estado solo, sino en la compañía de 2 de sus amigos, Doug Linklater y Mark Thomas, quienes esa noche habían ido a su casa para visitarlo y estuvieron allí tomando bastante. En un momento de la noche, Mark le preguntó si pertenecía a algún lugar, refiriendo a las pandillas locales. Aquella parecía ser la noche de su iniciación. Sin pensarlo, Mark sacó un cuchillo de su mochila y se lo entregó, diciéndole que él tenía que usarlo, aunque Zack propuso en su lugar utilizar un recipiente de metal que halló en la casa del propio Justin. Los 3 llegaron a la conclusión de que sería mejor utilizar un arma improvisada. Las fracturas y golpes en el cráneo de Nicholas coincidían con la historia que Justin contaba. Justin, que estaba convencido de que aquello era algún tipo de ritual de iniciación a una pandilla, salió de casa con sus amigos como le indicaban y comenzó a recorrer las calles en búsqueda de un objetivo. Fue allí cuando dieron con Nicholas caminando. Justin y Zack conocían al chico del colegio, además de compartir con él algunas actividades extracurriculares como básquetbol y fútbol. Nicholas era muy buen atleta, popular y querido por todo aquel que lo conocía. Parecía ser un buen objetivo, por lo que tras cruzar un par de miradas iniciaron el ataque. Según Justin, Mark dio la orden para que Zack comenzara a golpear al chico, mientras que él se aseguraba de vigilar que nadie apareciera o se acercara. Además de golpearlo, estando todavía en la calle, le robaron sus lentes, su celular y el dinero que llevaba. Pero la lucha estaba lejos de terminar. Con Nicholas golpeado pero todavía con vida, decidieron que era mejor trasladarlo hasta una zona más remota, por lo que lo guiaron a la zona boscosa donde posteriormente la policía había encontrado el cráneo del chico. Estando allí intentaron ahorcar a Nicholas con los cordones de sus zapatos, pero no tuvieron éxito, por lo que Mark y Zack empezaron a golpearlo nuevamente mientras estaba en el piso. Según la declaración de Justin, él empezó a formar parte de aquello solo cuando Mark le amenazó. Con la ayuda del recipiente de metal, golpearon a Nicholas hasta dejarlo sin vida. Cuando notaron que su víctima ya no respiraba, decidieron esconder el cuerpo entre hojas y ramas. Zack ordenó a Justin quitarse una media y dejarla cerca del cuerpo de Nicholas. Este detalle sería clave para confirmar la historia del adolescente, ya que si bien era cierto que se había encontrado una media, la policía nunca había dado a conocer esta información al público en general. Solo quien hubiese estado en la escena del crimen anterior podría saberlo. Tras la confesión de Justin, se emitió una alerta y orden de arresto para sus 2 cómplices. Mientras él quedaba bajo arresto, finalmente el 13 de agosto de 2016, Mark y Zack fueron arrestados. El resto del cuerpo de Justin se encontró semanas después. El juicio se llevó a cabo en el 2018. Tanto Mark como Zack se declararon culpables del homicidio en primer grado con el objetivo de evitar la pena capital o cadena perpetua, mientras que Justin se declaró culpable del homicidio en segundo grado. El 19 de noviembre de 2018, los 3 fueron condenados por sus cargos.
Mark y Zack fueron sentenciados a cadena perpetua con la posibilidad de libertad condicional después de pasar 25 años en prisión, una decisión que Mark apeló en 2020 sin éxito. Justin, por su parte, también obtuvo la misma sentencia, con la diferencia de que él sería elegible para la libertad condicional después de 10 años de prisión. Este caso es la definición de estar en el lugar incorrecto en el momento incorrecto. Sus asesinos no tenían realmente un motivo para acabar con su vida, sino que la atacaron por ser quien estaba en la calle ese día. No tenían motivos personales, sino más bien el macabro deseo de quitarle la vida a alguien, y Nicholas apareció en el peor momento. El miércoles 20 de diciembre de 1989, el pastor de la ciudad de New Brighton, en Connecticut, salió para acompañar a su hija a la parada del autobús escolar, cuando notó lo que parecía ser un cuerpo sin vida sobre un montículo de nieve justo detrás de su iglesia. Cuando la policía llegó al lugar, revisaron a la víctima en búsqueda de su cartera o algún tipo de documento que pudiera tener para ayudarlos a identificarlo. Sin embargo, el cadáver del joven no tenía ningún documento. Su cuerpo había entrado en rigor mortis rápidamente, dadas las condiciones del clima. En otras palabras, la nieve y el frío había provocado que el cuerpo se endureciera, prácticamente congelándose. Desde su ceja izquierda salía sangre y un guante manchado de sangre se encontraba sobre su pecho. Además, presentaba en su cuello varios moretones, por lo que la policía supuso que el estrangulamiento era la causa de la muerte, que creían que no había sucedido allí, sino en otro lugar. New Britain no es necesariamente una gran ciudad, por lo que identificar a la víctima no les tomó demasiado tiempo. Se trataba de Robert Robbie Smith, un joven de 26 años que trabajaba como bartender en un restaurante llamado Bankers. Robbie nunca había sido una persona problemática o que se metiera en problemas. Por el contrario, su carácter era más bien tranquilo, que soñaba con comenzar con su familia en un futuro. Sin embargo, desde que había comenzado a trabajar en Bankers, los problemas habían comenzado a aparecer en su vida, en especial al entablar una amistad con su jefe y dueño del bar, Jeffrey Stenner. Esa afirmación por parte del entorno de Robbie hizo que los detectives fueran hasta el restaurante de Jeffrey para pedirle que fuese a la morgue para identificar el cuerpo de su amigo, ya que eran bastante cercanos, y de paso tomar su declaración sobre los últimos movimientos de Robbie. Tras confirmar que el cuerpo hallado era el de su amigo, Jeffrey admitió haber estado con él la noche anterior en su bar. El turno de bartender terminó alrededor de las 10 de la noche, pero ambos quedaron en encontrarse un rato después, cuando Robbie se hubiese ya cambiado y descansado un poco. Sin embargo, Robbie nunca apareció. Jeffrey acompañó a los detectives hasta la casa de Laura, la hermana de Robbie, quien era sumamente unida al chico. La policía debía informarle de la muerte de su hermano. Laura, devastada por la noticia, declaró haber visto a su hermano el día anterior antes de que se fuera a trabajar. Su auto se había roto, por lo que le pidió a su hermana prestado el suyo, explicando que tenían que encargarse de unos pendientes en New Haven, una ciudad vecina. El pedido llevó a una discusión entre los dos hermanos. Laura quería recuperar su auto ese mismo día, mientras que Robbie tenía planeado usarlo por lo menos hasta el día siguiente, aprovechando para ir al trabajar a él. La angustia de Laura por aquella pelea era notable, pero la policía debía descubrir lo que había sucedido. Así que lo siguiente que le preguntaron fue si Robbie había estado actuando extraño los días anteriores. Laura les informó que los últimos días su hermano había estado bastante nervioso, como si tuviese miedo. Incluso había encontrado en su habitación un arma bajo su cama, lo que para Laura era una clara muestra de que su hermano estaba asustado de algo o de alguien. La policía decidió entonces buscar por el auto de Laura, y este era el vehículo que Robbie había estado usando el día antes de su muerte. Tal vez podría ayudarlos a entender lo que le había sucedido. La verdad es que no debieron buscar mucho. El auto estaba estacionado tras Bankers, el restaurante donde trabajaba. Extrañamente, se dieron cuenta de que el auto estaba abierto, pero las llaves no estaban dentro del mismo. Pero el hallazgo más interesante fue realizado en la cajuela del vehículo. Allí encontraron una cuerda típica de tendedero, que a simple vista parecía coincidir con las marcas en el cuello de Robbie. Además de haber encontrado lo que parecía ser el arma homicida, la policía encontró bajo el asiento del conductor una etiqueta removida de un par de guantes. El auto, junto a la evidencia recogida dentro de este, fueron enviados para analizar por el Departamento de Crímenes Mayores del estado de Connecticut. En el vehículo se encontraron 13 huellas. La policía llegó a la conclusión de que Robbie había estado por lo menos con 2 personas en el auto y que le habían quitado la vida en el asiento trasero. El problema era determinar quiénes habían sido. Para ello, los detectives obtuvieron una lista de las personas que habían asistido a Bankers el 19 de diciembre, gracias a la que descubrieron que una de las personas que había estado esa noche era un corredor de bolsa que conocía a Robbie. Al interrogarlo sobre esa noche, el hombre declaró haber visto a Robbie hablando a las afueras del bar con Jeffrey y 2 hombres de gran tamaño.
a los cuales declaró como guardaespaldas o físico-culturistas. No era la primera vez que los veía. De hecho, recordaba haberlos visto noches antes y ayudando a empujar una camioneta de Robbie cuando se había roto. Fue por eso que no se alarmó al ver al bartender hablar con ellos. El dato que los hombres parecían físico-culturistas llevó a la policía hasta un gimnasio ubicado en New Britain, buscando por Scott Cancel y John Gressick. Dadas sus descripciones. Cuando la policía los interrogó, admitieron haber estado en Bankers el 19 de diciembre, ya que le habían pedido ayuda para mover una camioneta que se había roto. Según ellos, Robbie era el hombre que había ayudado. Las huellas de ambos se tomaron y compararon con las que se encontraban en el auto de Laura, pero ninguna de ellas coincidió. La investigación parecía haber llegado a un punto muerto, hasta el funeral de Robbie unas cuantas semanas después. La policía había ido a presentar sus respetos, pero también para vigilar las actitudes de los presentes y poder determinar si había algo sospechoso, y lo encontraron en Jeffrey y su novia. En plena ceremonia, la pareja intercambiaba susurros entre ellos. No parecían estar afectados en nada, incluso cuando Jeffrey se consideraba un amigo de Robbie y su mentor. Como si eso no fuese suficiente sospechoso, la novia de Jeffrey entró en pánico al notar que la policía estaba allí, observándolos con especial atención, y eso sin duda fue lo que los delató. Para los detectives era claro que la pareja tenía algo que ver con la muerte de Robbie, pero tenían que probarlo. Jay, el hermano menor de Robbie, declaró poco después del funeral y les contó un oscuro secreto de su hermano. Robbie les había confesado ser parte de un plan de robos, pero le hizo prometer que no se lo diría a nadie, y Jay no lo había hecho. Su padre, por ejemplo, se enteró estando junto a él, mientras declaraba en la estación de policía. Allí también informó que Jeffrey era parte de ese plan. El mismo había empezado en 1987, a raíz de una serie de problemas económicos que Jeffrey había comenzado a tener con el restaurante. Tras una consulta con el FBI, la policía pudo confirmar que durante esa época varios robos en autos con armas habían sucedido en la zona, y con esa confirmación comenzaron a presionar a Jeffrey, quien les contó que exactamente un año antes de que se hallara el cuerpo de Robbie, es decir, el 20 de diciembre de 1988, había tenido un incidente que hizo que Robbie se replantease la participación en los robos. Esa noche, Jeffrey terminó disparándole a un guardia de seguridad y provocando su fallecimiento. El botín de aquel robo era excelente, $70.000, pero desde entonces Robbie había empezado a dudar de si quería seguir participando. De hecho, había empezado a estar asustado de quien hasta entonces había sido su amigo. Cuando se interrogó a la novia de Jeffrey sobre la noche del homicidio de Robbie, declaró haber llegado a la casa que compartía con su novio a las 10 de la noche y que Jeffrey había vuelto de entre las 00:45 y la 1 de la madrugada. Tras esta declaración, tanto ella como Jeffrey pidieron por un abogado. Cuando Jeffrey quedó arrestado de inmediato bajo los cargos de robo, sin embargo, no había evidencias para acusarlo de homicidio. En 2001, después de haber cumplido su sentencia de 9 años por robo, Jeffrey salió de prisión. Gran parte del dinero que había robado nunca se había encontrado. La policía estaba segura de que lo tenía escondido en alguna parte del país, o donde iría ni bien recuperara su libertad. Para esas alturas, la hipótesis de la policía en cuanto al caso de Robbie era que Jeffrey había contratado a un sicario, alguien que le quitara la vida a quien alguna vez había sido su amigo, y en un intento de confirmarlo, decidieron examinar el auto nuevamente y las huellas obtenidas allí. En uno de los espejos del auto se encontró una huella que anteriormente no se había hallado, y al compararla se encontró con una coincidencia. Era de John Gressick, uno de los fisicoculturistas. John todavía mantenía ser inocente, pero cuando le informaron que había sido capaces de encontrar una huella suya en el auto, el hombre se quebró. Puso la cabeza entre sus brazos y comenzó a temblar antes de contar la verdad. Confesó estar asustado de Scott, el otro fisicoculturista. Explicó que días antes de los hechos, en diciembre de 1989, Scott le había dicho que uno de los chicos que trabajaba para Jeffrey había cruzado los límites y ellos iban a darle una lección. Ese era Robbie. Para hacerlo, Scott no solo contactó con John, sino también con otro hombre llamado Gilberto Delgado, prometiéndoles un pago de $1.000 a cada uno. El 19 de diciembre se encontraron con Jeffrey en Bankers, quien había engañado a Robbie pidiéndoles que lo llevara a New Haven. John condujo el auto hasta la ciudad vecina. Robbie iba en el asiento del acompañante, mientras que Gilberto se sentaba justo detrás de él en el asiento trasero. Mientras John conducía, Gilberto estranguló a Robbie con la cuerda que había hallado en el auto. Hecho esto, abandonaron el cuerpo en la parte trasera de la iglesia, donde al día siguiente el pastor lo encontró. Para agosto del 2001, Jeffrey terminaba la sentencia en Phoenix por los cargos de robo, pero entonces fue avistado de que estaba siendo acusado de homicidio, por lo que se sentenció a 60 años en prisión. Esa misma condena que le impuso a Scott Cancel.
John y Gilberto fueron sentenciados a 25 años cada uno y John salió de prisión en 2018 por buena conducta. En 2004 se descubrió la participación de otro hombre, Salvatore Zampi, a quien se le sentenció a 7 años de prisión aunque solo cumplió 3. ¿Y tú qué crees? ¿Cuál de estos casos te impactó más? ¿Conoces otros casos similares a estos? Si llegaste hasta aquí, no puedes perderte el vídeo en pantalla. Nos vemos allí.